Listo, vamos a continuar con eso. Entonces, la última vez estuvimos haciendo algo con usuarios. Entonces, estamos aquí logueados como usuario. Entonces, si creamos diferentes usuarios, la ventaja es que no solamente lo creamos en la tabla de users, sino que también lo creamos en la tabla de usuarios del sistema, la SP users. Esperen, tico, que esto tiene algo. Bueno, entonces, como les decía, nosotros si nos logueamos con este usuario Brad, pero en este momento no le estamos colocando permisos a la compañía. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un menú que llama departamentos, ciudades, compañías y usuarios. Se supone que estos tres menús, estas cuatro opciones, solo los deben ejecutar administradores del sistema. Y hay otras opciones que ya las vamos a hacer que solamente las ejecutan los usuarios, pero eso lo hacemos más luego. ¿Qué es lo primero que quiero yo que cuadremos? Debemos de tener en cuenta que si así como nosotros llevamos una consistencia entre la tabla user y la tabla SP net user, es decir, si nosotros creamos un usuario acá, lo debemos de crear en ASP net user, pero también debemos de tener en cuenta que si borramos el usuario de acá, lo debemos de borrar de la tabla de ASP net user, y eso no lo estamos haciendo. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa, que él se nos pega a nosotros, él une estas dos tablas, no hay una relación física, porque es una relación de uno a uno, sino que es una relación que nosotros manejamos por código. Entonces, si yo cambio si este usuario le da por cambiar de correo, también debo venir a esta tabla y cambiar el usuario. Son dos cositas que no hemos tenido en cuenta, que quiero que arreglemos ya antes de seguir avanzando. Entonces, para ese fin, facilito. Vamos a ir, yo conecto esto por acá, ya, patético. Vamos a irnos a nuestro helper de usuarios, y en el helper de usuarios vamos a agregar un par de métodos que nos van a permitir hacer esas dos cosas. Entonces, nosotros tenemos por aquí el user helper, y en el user helper tengo pues varios métodos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crearnos otro nuevo metodito acá. Vamos a crear, incluso voy a copiarme aquí el decorado, esto que me sirve. Entonces vamos a copiarnos un método estático. Este método estático puede volver un booleano, que pues después lo podemos usar o no usar. Y este método lo vamos a llamar delete user. Entonces cuando le digamos delete user, ¿qué le vamos a pasar? Vamos a pasarle como parámetro el username, pues que es el mismo email. Sabemos que username aquí es el email de nosotros. Entonces este método delete user, ¿qué debemos de hacer? Cada que vayamos a hacer una operación de usuarios, crear usuarios, modificar usuarios, asignarle roles, lo que sea, debemos de instanciar este objetito. Este objetito se llama un user manager. ¿Cómo se instancia? Así. User manager es igual a new user manager, application user, new user store, application user, y le pasamos como parámetro el contexto, y el contexto lo instanciamos aquí en el constructor, como si tuviera un constructor pues esta clase. Luego de eso, ya que tengamos el user manager, debemos de buscar si ese usuario que me mandaron a mí si existe. Entonces vamos a buscarlo, vamos a crear un objeto llamado user ASP, y user ASP va a ser igual al user manager, y en el user manager hay un método que se llama find by email. Entonces si yo le digo búsqueme por email el username, ¿qué va a pasar? Dos alternativas, o lo encuentra o no lo encuentra. ¿Cómo sabemos eso? Le decimos, si el user ASP es igual a nulo, ¿qué significa eso? Que no lo encontró, y si no lo encontró pues no lo podemos borrar. Entonces le vamos a colocar return false. Ahora, si llegó hasta aquí es porque sí lo encontró, entonces ya lo podemos borrar. ¿Y cómo se borra? Facilito. Del user manager, en el user manager hay un objeto, hay un método que llama delete, y cuando yo le digo delete, ¿qué le pasamos como parámetro? Le pasamos un application user. ¿Y qué es un application user? Este objetito que se llama user ASP. Ahora, si observáis, este método delete devuelve algo.
si ustedes miran, ¿qué devuelve? Devuelve una cosa que llama un identity result. Entonces el identity result es lo que devuelve. Entonces yo puedo almacenar eso en una variable, entonces la voy a llamar response. Entonces response va a ser igual al user manager delete. Y en ese objetito, en este objetito response, que este objetito response es un objeto que se llama identity result, me queda la respuesta si lo puedo borrar, no lo puedo borrar. Entonces le podemos decir que me retorne el response.success. Entonces si me devuelve el subset, ¿qué significa? Ese subset queda con verdadero si lo puedo borrar, o queda con falso si no lo puedo borrar. Y listo, salimos de pintura, ya queda listo la borradita del usuario. Ahora, de manera similar, vamos a hacer otro método que nos sirva para actualizar el correo, porque el correo a mí en cualquier momento me lo pueden modificar. Entonces vamos a hacer otra cosita que se va a llamar update. Vamos a crear un método que llame update username. Y este método update username vamos a pasarle dos parámetros. Vamos a pasarle el current username, o sea, el usuario actual, y vamos a pasarle otro que se llame el new username, por si cambio de password. Ahí tenemos los dos parametritos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo mismo, prácticamente es, voy a copiarme este primer pedacito que me sirve. Estarán aquí. Entonces, instanciamos un user manager. ¿Y qué buscamos? Buscamos el usuario actual, el que tiene en estos momentos. Decimos user ASP es igual al current username. Si no existe, para afuera, no lo pudo hacer. Ahora, si lo encontró, ya lo tenemos en memoria. Entonces le podemos decir que el user ASP tiene dos propiedades que nosotros estamos utilizando, el correo y el nombre del usuario con el correo. Entonces le podemos decir user ASP username es igual a ¿qué? Al new username. Y ahí lo estamos actualizando. Y también de una vez le podemos decir user ASP.email es igual a new username. ¿Ahí qué estamos haciendo? Le estamos actualizando el nuevo correo, el que le hayan puesto. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Actualizar esto. Entonces, para actualizarlo, muy sencillo. Ya le vamos a decir que la respuesta es igual al user manager, pues ya no le vamos a decir delete, sino que por acá tiene un método que se llama update, y le pasamos ya el objeto usuario modificado. ¿Y qué devolvemos? El response subset. ¿Qué significa ese response subset? Nos va a devolver verdadero si lo pudo cambiar, o falso si no lo pudo cambiar. Entonces tenemos aquí dos metoditos en el helper. Esos dos metoditos los vamos a involucrar desde el controlador. Entonces vamos a irnos aquí al controlador de usuarios, al controller, al users controller, y en ¿sí? Ahí no estamos validando que el correo no exista ya en la tabla. Si ya existe, falla en el subset, no lo va a dejar cambiar. O sea, si ya existe el correo, entonces el subset nos va a devolver un falso. Pero no estaría de mal pues validarlo, pues también poder. Y en el modelo él te valida y no te lo deja crear nuevo. O sea que ahí prácticamente es imposible que llegue doble. Pero buena, pues hay que estar pensando siempre en las validaciones. Buena por esa. Entonces vamos a irnos al user controller. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el user controller? Tener en cuenta que cuando hagan el delete, por acá tengo un método que es el delete. Entonces recuerden que el delete va en dos vías. El primero, cuando yo pinto la pestañita del delete, ¿qué le pasamos? Le pasamos un código de usuario. Él viene y busca si ese usuario existe. Yo prefiero cambiar esto por var. Si el usuario es igual a nulo, entonces le va a tirar un not found. Si el usuario es verdadero, tira el delete con el usuario que encontró. Entonces él dice, ¿está seguro de borrar este usuario? Y cuando el usuario le dice que sí, es cuando ya se ejecuta el método post del delete, que es este. ¿Y qué nos llega? El ID del usuario borrado. Entonces, ¿el qué hace? Viene y busca al usuario. Si el usuario existe, ¿qué hace? Lo borra y save changes. Ahí está. Recuerden que estos save changes hay que marcarlos todos en un try catch. Porque si este usuario lo tengo para relacionado con otras tablas, ahí mismo eso va a reventar.
Ahora, ustedes hacen ya la tareita, tienen la tarea de colocarle trae casa a todos esos save. Ahora, en caso de que lo borre, ¿ya qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a borrarlo como usuario, porque ¿qué tal? Yo borro el usuario, pero si el usuario queda en el sistema, se puede seguir logueando y puede seguir haciendo operaciones. Entonces, ojo con eso, que es un problema grave. Entonces, aquí en el Users Helper, ya le pusimos un metodito que se llama delete user. Y este metodito de delete user le pasamos el username. ¿Y cuál es el username? El user.username. Ahora, él devuelve un verdadero y un falso. Ya podría yo validar si lo borró, si no lo borró ahí. Voy a hacer de cuenta que siempre lo borra. No me voy a complicar la vida. Ahí tenemos el delete user. Sí. Esto lo que pasa es que como son dos contextos diferentes, no puedo. Luego cuando veamos transacciones, ya vamos a verlo cómo lo vamos a hacer. Aquí tenés toda la razón, estamos alterando dos tablas, debería ser una transición, pero no me quiero adelantar todavía. Eso es lo siguiente que vamos a ver cuando lleguemos a órdenes. Démoslo así por el momento, confiemos en que aquí nos encomendamos al Espíritu Santo que nos funcione. Listo, bueno, ahí está. Bueno, ahora tenemos que también hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si me actualizan el usuario y me cambian el correo? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando le decimos edit, ¿el qué hace? También le pasamos el código del usuario que va a borrar. Él valida. Si el ID es igual a nulo, para afuera. Busca al usuario. Si el usuario es igual a nulo, para afuera. Si lo encontró, es porque ya lo pueden actualizar. Entonces, ¿qué hace? Arma los viewback. Recuerden que el viewback siempre se tiene que armar. O sea, no basta con armarlo una vez. Yo lo armo, tiro la vista y ¡pum! Se me perdieron los viewback. Si vuelvo a llamar otra vista, tengo que volver a llamar los viewback. El viewback es un objeto que dura muy poquito en memoria. O sea, dura nomás por una llamadita. Tira al usuario, ¡pum! Pintó los datos. El usuario modifica lo que haya que modificar y cuando modifica lo que haya que modificar, ya viene el post. Y ya nos pasan un objeto de tipo usuario, que fue lo que se capturó en el formulario. Ahora, ¿qué hace? Él llega, busca, mira si cambió. Si hay foto, entonces ¡tum! Hace el Save Changes. Hasta ahí, todo bien. Pero debemos de tener en cuenta qué pasa si el usuario me cambió de correo. Pueden cambiar cualquier cosa. Si no cambiaron el correo, a mí no me importa hacer nada con la tabla de user. Pero si me cambiaron el correo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de saber si cambió o no cambió para ir a actualizarle el correo en los usuarios del sistema. ¿O no? Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Yo aquí cuando digo user, ¿tengo los datos del usuario nuevo o viejo? Nuevo, porque este user es el formulario modificado. Puede que no haya modificado nada, pero para mí es el nuevo. ¿Sí o qué? Tengan en cuenta que el que llega aquí es el nuevo. Entonces, ¿qué nos toca hacer antes de salvarlo? Buscar el viejo para saber si buscar el viejo para saber si cambiaron el correo. Ojo, y yo no lo puedo buscar sobre este contexto de datos, porque si lo busco sobre ese contexto de datos no funciona. Tengo que instanciar otro contexto de datos temporal. O sea, si van a hacer dos consultas en el mismo contexto en un método, tienen que instanciar otro contexto, si no, no les va a funcionar. Entonces, voy a instanciar otro contexto, lo voy a llamar db2. Y db2 es igual a new, y aquí le digo simplemente new, ¿cómo es que es la cosa? E-commerce dbcontest. E-commerce contest, ahí está. Es instancio. Después de que instancio el contexto, ahí sí puedo buscar el usuario viejo. Entonces le digo que voy a crear un objeto llamado current user. Eso de viejo se ve muy feo. Entonces llamémoslo más bien current user, usuario actual. Y el current user va a ser igual a ¿qué? Al db2.find db2.users.find y aquí le busco el correo. Y el correo es user.username. Eso sí, ahí está el correo, porque es que viejo o nuevo el correo. Ah, no, perdón. Username no, miento. Vamos a buscar el user.userid. Recuerden, cada que utilicemos el método find es porque vamos a buscar por la clave primaria de la tabla. La clave primaria es el userid. Si voy a buscar por un campo que no sea la clave primaria, vamos a colocar una expresión LINQ con el where. Pero ahí el find no sirve. Llega y lo busca. Lo tiene que encontrar. ¿Lo tiene que encontrar?
Es imposible que no existe. Entonces hay ni validar que el usuario es igual a nulo, él siempre va a existir. Ahora sí, vamos a preguntar si el usuario actual si el correo es diferente al usuario. Entonces le decimos si el current user punto username, si el username es diferente del user punto username, ¿qué significa? Que cambiaron el correo. El usuario tenía un correo y puso otro. Entonces ahí sí vamos a involucrar en el users helper, vamos a ejecutar el método el que acabamos de hacer, de username, y le pasamos el current username. ¿Y cuál es el current username? Es el current user punto username, y el nuevo correo es ¿cuál? El que viene en el modelo user punto username. Listo. Después de eso, no se nos puede olvidar cerrar la conexión a la base de datos. O sea, le decimos div2.dispose